Vamos a continuar con la actividad fiscalizadora, ahora ya desde su relacionamiento con el procedimiento administrativo. Es decir, cómo se relaciona esta actuación, que es autónoma, que ya hemos visto sus características, y que no es un procedimiento administrativo, con el procedimiento administrativo. La actividad de fiscalización adopta la forma jurídica de acto de administración, como ya habíamos comentado, y a diferencia del procedimiento administrativo, que busca el acto administrativo con efectos jurídicos directos respecto de los administrados. Habíamos también comentado cuál es la diferencia, ¿no?, entre la actividad de fiscalización y el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, por un lado, genera efectos jurídicos directamente a los administrados. La actividad de fiscalización no lo hace de esa manera. La actividad de fiscalización, entonces, la relación que tiene con el procedimiento administrativo es que habilita a estas entidades para realizar actividades de comprobación y constatación del cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidas en las disposiciones o en las normas reglamentarias. Estos resultados, o los resultados de esta verificación, de esta constatación, se registran en un acta o un documento equivalente, que dependiendo del nombre que se le dé, y en función a lo establecido en el artículo 242 del TUO de la LPAG, que vamos a comentar en un ratito. A diferencia de este resultado, que es un acta o un documento similar, el procedimiento el procedimiento administrativo sí genera efectos, se traduce en un acto administrativo y genera efectos con los administrados. ¿Cuáles son las finalidades de la actuación de fiscalización? Ya lo habíamos más o menos comentado, pero es importante tener bien claro estas finalidades y entender, dependiendo de qué se trate, cuáles son las características de estas dos finalidades que tiene la actividad fiscalizadora. Por un lado, tenemos la finalidad preventiva, es decir, lo que quiere, o el objetivo de la finalidad de la actuación fiscalizadora es asegurar el cumplimiento normativo. Ojo, en la finalidad preventiva, que estamos en una etapa anterior al incumplimiento, ¿no? Entonces, con la fiscalización preventiva, lo que se quiere es, antes de que se incumpla, asegurar que se cumple la norma, a través de diversas actividades fiscalizadoras como la persuasión, la advertencia, la orientación, la sensibilización. O sea, la actividad fiscalizadora no solamente va a ser una inspección o una supervisión, sino también vamos a poder utilizar orientaciones. Por ejemplo, la SUNAFIL. La SUNAFIL tiene una modalidad de fiscalización que se llama orientación. Y van a las entidades, a las empresas privadas, no con un ánimo de fiscalizar si están cumpliendo o no la ley, sino con el ánimo de explicar en qué consiste la ley. Por ejemplo, cuando estamos por llegar a diciembre o a julio para el pago de la gratificación, salen los inspectores y van a entrevistarse con el gerente de la empresa, a decirle cómo es la importancia, cuál es la importancia del cumplimiento, cuándo debe cumplir, cuánto se paga, en qué oportunidad, ¿no? O sea, una especie de sensibilización, de más bien actuaciones educativas, ¿no?, para que puedan ellos cumplir la ley de manera adecuada, ¿no?, porque muchas veces no se cumple la ley también por desconocimiento. Entonces, la finalidad preventiva en la función fiscalizadora lo que hace es asegurar este cumplimiento a través de diversas actividades disuasivas, informativas, para que el privado sepa cómo se cumple la ley y que frente a ese incumplimiento puede generar algún tipo de sanción. La finalidad correctiva, en cambio, es cuando ya se produjo el incumplimiento y lo que permite es detectar aquellas irregularidades que se hayan encontrado, ¿no? Entonces, ya cuando hacemos fiscalización correctiva, ya pero vamos a revisar si se pagó o no la CTS, o si se pagó o no la gratificación. Entonces, vamos luego según la ley, la CTS se paga en noviembre y en mayo de cada año. Entonces yo iré en diciembre y verificaré los libros para ver si efectivamente se cumplió con el
pago. Entonces, esa es la finalidad correctiva de la función fiscalizadora. Detectar irregularidades, detectar infracciones, detectar conductas que generen incumplimientos a la ley, ¿no? Y además, esta finalidad también tiene un componente de restablecimiento de la legalidad a través de medidas correctivas. Es decir, que no solamente yo voy a ir a verificar, incumpliste, ok, te sanciono, sino le voy a decir, incumpliste, te sanciono, y además, como medida correctiva, para que se restablezca la legalidad, para que estés ahora en cumplimiento, vas a tener que desarrollar estas acciones. Págale la CTS al trabajador que no le has pagado, ¿no? A eso se refiere. La facultad fiscalizadora o la función fiscalizadora tiene también una serie de principios específicos. Recuerden cuando hablábamos en las primeras sesiones sobre los principios, teníamos como que una estructura, ¿no? Primero eran los principios del derecho administrativo. Luego teníamos los principios de los procedimientos administrativos. También tenemos principios del procedimiento sancionador. Y también tenemos principios específicamente que se aplican a la actividad fiscalizadora de la administración pública. Y uno de los principales principios, nuevamente, es un principio que está en todos lados, ¿no? Es el principio de legalidad, que a estas alturas ya deberíamos conocerlo muy bien. Y señala que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo a los fines para los que les fueron conferidas. Es decir, este principio es tan importante cuando hablamos de actuación fiscalizadora, porque como ya hemos dicho, únicamente se puede atribuir esta función o esta facultad por norma con rango de ley. Entonces, cobra especial relevancia, en este caso, el principio de legalidad. Otro principio que también es aplicable a la función fiscalizadora es el principio de razonabilidad. Y por el principio de razonabilidad tenemos que las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su contenido. Y aquí estamos hablando, pues, que esta actividad fiscalizadora no debe ser tan gravosa para el administrado, sino que debe estar en función y en proporción a el fin público que se quiere proteger o que se quiere conseguir. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero verificar un tema ambiental, seguramente voy a tener que ir con 5, 6, 7 supervisores a la planta, a la mina, al lugar donde se desarrolla la actividad económica de la empresa, y seguramente voy a tener que desplegar pues a todos estos inspectores o supervisores en la planta, ¿no? Con lo cual seguramente se paralizará, con lo cual van a tener que parar las máquinas para poder hacer la verificación del tema ambiental, porque es una verificación muy compleja, es una verificación que necesita recoger muestras, que necesita ver el funcionamiento, es una fiscalización bastante compleja y especializada. Entonces, seguramente ahí sí será necesario que paren las máquinas, que detengan la actividad económica, que detengan la producción para poder hacer esta verificación. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos de una verificación o de una fiscalización laboral? Seguramente no voy a tener la necesidad de parar la producción. Solamente revisar los documentos, entrevistar a algunos trabajadores de manera, ¿no? De manera paulatina, para que no pare, para que no dejen de producir, porque no es necesario que se establezca una paralización de las actividades por la naturaleza misma de este bien que se quiere proteger, que en este caso es el derecho laboral. Entonces, no sería proporcional, por ejemplo, o razonable que para la fiscalización laboral se tenga que paralizar toda la producción, ¿no? Con todo lo que esto implica en la economía, en las actividades económicas de las empresas privadas. Más o menos a eso se refiere el principio de razonabilidad. Los medios que yo utilice para mi actividad fiscalizadora deben ser razonables y deben ser proporcionales a los fines públicos que yo estoy queriendo tutelar. Otro de los principios que es muy importante también en la actividad fiscalizadora
es el principio del ejercicio legítimo del poder. Por este principio, la autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose el abuso de poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general. Es decir, en este caso, en donde estamos generando un gravamen para el administrado, en donde estamos generando determinadas acciones que pueden, por ejemplo, paralizar las actividades económicas de un determinado administrado, tenemos que ser muy cuidadosos en que lo que estamos haciendo estrictamente responda a las competencias que nos ha atribuido la ley. Si la ley nos atribuye que podemos, por ejemplo, disponer la paralización de la actividad económica, entonces lo vamos a poder hacer. Pero si la ley no nos atribuye esta facultad para hacer nuestra fiscalización, entonces no lo podríamos nosotros dictaminar de esa manera porque ya estaríamos incurriendo en un abuso de poder. Y el principio de responsabilidad, que es aquel por el cual la autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa. Y eso es importante porque es lo que hablábamos también el día de ayer cuando conversábamos sobre qué pasa cuando el servidor público me exige un requisito que no está previsto en la ley, que no está previsto en el TUPA. ¿Qué pasa, no? ¿Cuál es su castigo? ¿Qué puedo hacer? Y uno de los temas que comentábamos era que podíamos nosotros denunciar a este mal funcionario, mal servidor, para que asuma su responsabilidad y pueda ser sancionado. Lo mismo, ¿no? En el caso del principio de responsabilidad, que nos dice que efectivamente estos funcionarios van a tener que responder, tienen el deber de responder por los daños que puedan ocasionar al administrado cuando en su actividad fiscalizadora se generen pues estos inconvenientes o estos daños al administrado que está siendo fiscalizado. También en la actividad administrativa de fiscalización podemos aplicar el principio de interdicción de la arbitrariedad. ¿Y por qué este principio lo estamos relevando en esta actividad fiscalizadora? Porque en la actividad fiscalizadora lo que hace el Estado es aplicar su facultad, su potestad, una potestad de ingresar al recinto privado del administrado, de pedir documentación, de entrevistar, de preguntar. O sea, es una actuación que implica una serie de acciones que van a, o que podrían generar una afectación a la intimidad o a la privacidad de un determinado administrado. La ley lo permite, sí, y por eso, justamente porque la ley permite que se puedan realizar este tipo de actividades, tiene mucho cuidado cuando se trata de la posibilidad de que se genere una arbitrariedad, de que se genere un abuso de poder, ¿no? Entonces, por eso el principio de interdicción de la arbitrariedad es importante para poder salvaguardar esta posibilidad o este riesgo del que estamos comentando. Entonces, el principio de interdicción de la arbitrariedad, según el cual las decisiones de la administración deben responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, a fin de no ser arbitrarias. El Tribunal Constitucional ha descrito este principio, es un principio que viene de la parte jurisprudencial más que de la ley, y el Tribunal Constitucional ha señalado que la arbitrariedad como lo siguiente, ¿no? El concepto de arbitrario apareja, dice, 3 acepciones igualmente proscritas por el derecho. La arbitrariedad está proscrita, la arbitrariedad es una desviación del poder. Entonces, esta arbitrariedad, el concepto de arbitrario, puede aparejar estas 3 acepciones que se encuentran proscritas por el derecho. Primero, la arbitrariedad entendida como una decisión caprichosa, una decisión vaga, que no está fundada desde la perspectiva jurídica, es decir, no la motivo, no está motivada, ¿no? Simplemente no tiene ninguna base, ¿no?, jurídica, sino simplemente aparentemente es un capricho, ¿no?, una decisión vaga que no tiene fundamento.
Lo segundo es que lo arbitrario entendido como aquella decisión despótica, tiránica, carente de toda fuente de legitimidad, es decir, porque lo puedo hacer, lo hago, ¿no? Te dicto esta medida porque yo tengo el poder, ¿no? Despótica, tiránica. Y finalmente la arbitrariedad entendida como aquella actuación contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, ¿no? Entonces, yo para fiscalizarte el pago de la CTS, paralizo tu producción. Es totalmente fuera de la proporcionalidad, ¿no? No es proporcional con la medida. ¿Tú para qué paralizas si vas a revisar documentos en la oficina del gerente general, ¿no? De allí dice el Tribunal Constitucional que desde el principio del Estado de Derecho surgiese el principio de interdicción de la arbitrariedad, el cual dice tiene un doble significado. Por un lado, en un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho, ¿no? O sea, lo contrario, el antónimo de la justicia y el derecho es la arbitrariedad. Y en un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva, lo incongruente, contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo. O sea, algo que no está fundamentado, algo que no tiene una base fáctica o jurídica, es algo arbitrario. Entonces, ya el Tribunal Constitucional ha recogido este principio de interdicción de la arbitrariedad que es aplicable también a la facultad o a la función fiscalizadora de la administración pública. También aquí yo he querido comentar sobre recoger como principios también de la facultad de fiscalización con relación a las fiscalizaciones sujetas a regulaciones especiales, deberán observarse los principios allí previstos. Por ejemplo, cuando hablamos de fiscalizaciones sujetas a regulaciones especiales, estamos hablando, por ejemplo, de la fiscalización laboral, ¿no? Tiene su propia ley, tiene su propio reglamento, y ahí también recoge principios determinados que deben aplicarse a la ley, a la fiscalización laboral. También, por ejemplo, en el caso de la OEFA, tiene su propia reglamentación, y también ahí también recoge una serie de principios que deben ser aplicados de manera particular a ese procedimiento especial. La doctrina también recoge y menciona otros principios de la función fiscalizadora, que son el principio de objetividad, el principio de neutralidad e imparcialidad, ¿no? Que se refieren básicamente a la característica o el desempeño del fiscalizador, ¿no? De la persona que realiza la fiscalización, que tiene que ser objetivo, ¿no? No puede haber subjetividad ahí, no puede ser que de repente la empresa telefónica es una ratera, es una empresa que nos fastidia a todos, nunca nos atiende, y ya se genera en el fiscalizador una mala percepción y en consecuencia va a dirigir su actividad fiscalizadora con esa subjetividad, ¿no? Eso no corresponde. Neutralidad también muy vinculado a objetividad, que no puede pues inclinarse hacia una u otra balanza, ¿no? Esto pasa mucho, y neutralidad e imparcialidad pasa mucho, por ejemplo, cuando hacemos fiscalización laboral. Los inspectores, a su vez, son trabajadores. Entonces, ellos también tienen derechos laborales. Entonces, cuando hacen una fiscalización, tienen que ser neutrales. No pueden inclinarse hacia el trabajador, porque ellos son trabajadores, ¿no? Tienen que guardar la neutralidad y tienen que estar en el centro, entre la empresa y el trabajador. Y la imparcialidad, que es también muy vinculada al tema de neutralidad, que implica que el fiscalizador no puede, pues, parcializarse por uno u otro, o una u otra parte, ya por cualquier motivo, ¿no? Ya sea por simpatía, ya sea o por cualquier otro motivo menos, digamos, menos santo que la simpatía, ¿no? Hasta ahí, ¿tenemos alguna pregunta? Hemos visto los principios, los elementos de la facultad fiscalizadora. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario que alguien de los presentes quisiera realizar? Doctora Luz, no tenemos ninguna pregunta hasta el momento. Bueno, y asimismo se le hace la invitación a los participantes a que puedan hacer sus preguntas por la vía escrita o pidiendo participación por voz, donde está la opción de levantar la mano, doctora. Perdón, asistente. En este caso, doctora, podemos continuar con la exposición. Ok, de acuerdo. Vamos entonces a hablar ya de manera más detallada sobre las facultades y deberes
de la autoridad fiscalizadora. Esto está regulado, ahorita les digo, ya, eso está regulado en el artículo 238 del TUO de la ley administrativa, las facultades y los deberes en la 239. Vamos a ver entonces cuáles son las facultades de la entidad administrativa cuando realiza actividad de fiscalización. Primero, la ley nos establece que los actos y diligencias de fiscalización se inician siempre de oficio, ya sea por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada o por denuncia. A ver, vamos a explicar un poquito eso porque es importante diferenciar y tener claro qué significa de oficio y qué significa de oficio y cómo así, a pesar que es de oficio, puede venir por una orden superior o por una petición motivada o por una denuncia. Una actuación de fiscalización, ya, siempre va a ser de oficio. ¿Qué significa esto? Que siempre va a ser una facultad de la entidad administrativa poder realizar esa actuación de fiscalización. Ahora, ¿cómo la autoridad administrativa se convence o decide hacer una actuación de fiscalización? ¿No? Ahí es cuando entra el segundo párrafo del texto que les acabo de leer, ¿no? Siempre es de oficio, es decir, que siempre va a ser una decisión de la autoridad administrativa iniciar una actuación de fiscalización, siempre. Pero esta decisión de la autoridad administrativa puede derivarse de distintos mecanismos, ¿no? ¿Cómo sabe, cómo conoce, cómo dice un día, se levanta el fiscalizador y dice, hoy día voy a irme a fiscalizar a Telefónica, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra la segunda parte, dice, puede ser por propia iniciativa, es decir, efectivamente el fiscalizador puede levantarse un día y al realizar un análisis de riesgo, ¿no? Ver cómo de repente están subiendo el índice de incumplimientos de la legislación laboral o incluso, porque cuando hablamos de legislación laboral hablamos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De repente analizan las accidentes de trabajo y ven que está incrementándose los accidentes de trabajo, ¿no? En la ciudad, en Lima o en una región, y dicen, ah, no, acá esto, de mi propio análisis como entidad administrativa, veo que acá hay un indicador que me dice que tengo que destinar mis esfuerzos de fiscalización a este tema de acá, porque se está incrementando los accidentes de trabajo, lo que me puede evidenciar un incumplimiento, ¿no? Que se está generando una serie de incumplimientos de la ley laboral, de los temas de seguridad y salud en el trabajo, que está generando justamente que ocurran más accidentes de trabajo. Entonces, hace un análisis y se convence ella misma que efectivamente debe realizar esta actividad de fiscalización. Esa es una forma como la entidad administrativa, por propia iniciativa, inicia una actividad de fiscalización. ¿Cuál es la otra forma? Dice, como consecuencia de orden superior. ¿Qué significa esto? Que el titular de la entidad, o puede ser el superior jerárquico del órgano fiscalizador, le remite de repente un documento o le comunica de alguna situación de incumplimiento que ha tenido conocimiento esta autoridad superior, ¿no? Muchas veces pasa que a las autoridades, a los titulares de las entidades, por ejemplo, al superintendente de SUNAFIL, al superintendente de salud, ¿no? Les llegan, ¿no? Denuncias, por ejemplo, de congresistas que dicen, mira, está pasando esto, acabo de visitar mi semana de representación y he visto que aquí hay trabajadores que están fuera de planilla, ¿no? O he visto que acá hay un hospital que están haciendo cola y no los atienden y están vulnerando el derecho del paciente, ¿no? Entonces, o ya sea por otros funcionarios públicos, ¿no? Como congresistas o como ministros o como otro tipo de funcionarios que pueden tener acceso a una determinada incumplimiento legal, o por el mismo titular que de repente va a un viaje, visita una región y verifica ahí que está sucediendo algún incumplimiento y entonces inmediatamente reporta, ¿no? al órgano de su institución que se encarga de hacer la fiscalización y le dice, oye,
tienen que ir a fiscalizar acá porque estoy verificando, he visto o he tenido conocimiento que está sucediendo una situación de incumplimiento. Entonces, el superior también le puede decir al órgano, oye, haz este acto de fiscalización porque hay una situación aquí que debes verificar. Además, una tercera forma de que el órgano de fiscalización conozca, ¿no?, la existencia o la necesidad de iniciar una fiscalización es a través de una petición motivada o de una denuncia. Y aquí es cuando los ciudadanos tenemos la posibilidad de hacer llegar a la autoridad administrativa la información sobre la existencia de un incumplimiento, ¿no? Entonces, un administrado, un ciudadano puede, por ejemplo, hacerle llegar a la OEFA, ¿no?, a través de un documento, de una denuncia, de una petición, que tal empresa está contaminando, ¿no? Está contaminando, está relaves, está desechando sus desechos químicos en el río Rímac, y entonces denuncia, ¿no?, pone alerta a la autoridad administrativa de la existencia de un incumplimiento. Entonces la autoridad administrativa recoge esa denuncia, recoge esa petición y decide, ¿no?, iniciar la fiscalización. Entonces, esa es la facultad de fiscalización de oficio que tiene la autoridad administrativa y que puede acceder a la información ya sea por iniciativa propia, ya sea como consecuencia de un órgano superior, o ya sea por una petición o denuncia motivada por un administrado o un ciudadano. ¿Cuál es la otra facultad que tiene la entidad administrativa? Requerir al administrado, al que está siendo objeto de fiscalización, la exhibición o presentación de todo tipo de documentación. Y aquí ya un poco, ya habíamos comentado, ¿no? Cuando va el fiscalizador, cuando va el inspector, tiene la facultad de requerir que le den los libros, por ejemplo, SUNAT, ¿no? Cuando SUNAT va a verificar la contabilidad, pide los libros y se las tienen que entregar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una facultad que ellos tienen de pedir la exhibición o presentación de todo tipo de documentación, esto incluye cualquier tipo de expediente, archivos u otra información necesaria para su actividad de fiscalización, pero siempre, por si acaso, en el marco de lo que es el principio de legalidad. Es decir, que la posibilidad de requerir todo esto se encuentre siempre en el marco legal de la entidad fiscalizadora. Además, la autoridad de fiscalización puede interrogar a las personas en materia de fiscalización o a sus representantes. Es decir, como les comentaba, ¿no?, puede entrevistarlos a los representantes, a los empleados, a los funcionarios, asesores, a terceros, a cualquiera que se encuentre dentro del ámbito de inspección. Puede utilizar medios técnicos que considere necesarios, puede grabar, puede recabar esta declaración o estas respuestas de estas personas con cualquier mecanismo tecnológico que pueda llevar. En el caso del anterior, de requerir al administrado la exhibición o presentación de documentos, sí quisiera ahí precisar que puede requerir cualquier tipo de documentación, salvo aquella que se refiere a la intimidad personal o familiar, aquellas que están protegidas con el secreto bancario, tributario, comercial o industrial, y aquella que tiene que ver también con la protección de datos personales, ¿no? Entonces, ahí hay una restricción que se encuentra en la Constitución y en la ley que debe tenerse en consideración cuando se realiza esta actividad fiscalizadora. ¿Qué otra facultad tiene la entidad fiscalizadora? Tiene la facultad de realizar inspecciones con o sin previa notificación, ¿ok? O sea, no necesita previamente notificarle para realizar, puede ser una inspección inopinada, ¿no?, en los locales y o bienes de las personas naturales o jurídicas objeto de las acciones de fiscalización. Obviamente respetando siempre el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando corresponda. Y aquí es importante decir eso, ¿por qué? Porque yo les había comentado que el administrado no puede rehusarse, ¿no?, a la intervención, a la inspección. Digamos, no tiene como deber facilitar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el fiscalizador va, toca la puerta y no lo dejan entrar? Puede pasar, ¿no? El fiscalizador no puede irrumpir, ¿no? No podría obligar, ¿no?,
al administrado entrar. El inspector o el fiscalizador va a poder ingresar siempre y cuando el administrado le permite el ingreso. Esto es por el derecho de inviolabilidad del domicilio. Nadie puede entrar sin tu permiso a tu domicilio, ¿no? O al recinto en donde tú estás habitando. Entonces, efectivamente, en la ley se prevé la facultad del fiscalizador de ingresar a tu domicilio, pero para que pueda ingresar, tú tienes que permitírselo. ¿Qué pasa si tú no se lo permites? Estarías incurriendo a su vez en una infracción, ¿no? Incluso podría ser delito. Entonces, eso está castigado por otro tipo de mecanismos. Pero el fiscalizador no va a poder obligarte, ¿no? Lo que podría pasar es que además de que te denuncien, ¿no? Igual va a tener que hacer la inspección y entonces piden una orden policial, recurren al auxilio policial o judicial, dependiendo, para que pueda ingresar al lugar y poder hacer la inspección solicitada. Tomar copia de los archivos físicos, ópticos, electrónicos u otros, así como tomar fotografías, realizar impresiones, grabaciones de audio, videos, con conocimiento previo del administrado. Es decir, ellos no pueden hacer todas estas copias o grabar videos, tomar fotografías, sin que el administrado sepa que lo están haciendo, ¿no? Y sí, igual, ellos tienen la facultad, el administrado puede negarse, pero ya estaría haciendo actos de obstrucción, ¿no? Y en consecuencia podría ser denunciado. En general pueden utilizar todos los mecanismos o medios necesarios para generar un registro completo y fidedigno de su acción de fiscalización. También pueden realizar exámenes periciales sobre la documentación y otros aspectos técnicos relacionados con la fiscalización, ¿no? Por ejemplo, cuando haces fiscalización ambiental, puedes recoger muestras, puedes aplicar ahí, hay equipos que se trasladan, para medir aire, por ejemplo, y en ese momento pueden realizarse todas esas verificaciones, ¿no? Pueden utilizar en las acciones y diligencias de fiscalización todos los equipos que consideren necesarios, y los administrados deben permitir el acceso de tales equipos, el uso de sus propios equipos cuando sea indispensable para la labor de fiscalización. Es decir, pasa mucho en materia ambiental, como les digo, que es una fiscalización muy especializada. Cuando van a la mina, ¿no? El único transporte para poder llegar hasta las áreas administrativas o las áreas en donde se encuentran los relaves, o donde se encuentran los medios de producción de la mina, el único medio para llegar ahí es el transporte de la propia empresa minera, ¿no? Porque la puerta está pues a varios kilómetros, a varios metros al menos del lugar donde se produce, donde se saca el metal y todo. Entonces, los únicos medios que pueden utilizar los fiscalizadores son aquellos que pertenecen a la empresa. La empresa entonces tiene la obligación de facilitar esos medios. Yo trabajé en el OEFA algunos años y tuvimos que ir a hacer, por ejemplo, acompañar una verificación en Camisea. Para llegar a Camisea, tú tienes que llegar por avioneta primero primero llegas por avión hasta cierto lado y de ahí con una avioneta de la empresa a la comunidad. Entonces ellos tuvieron que facilitar la utilización de esa avioneta para poder llegar, porque era el único mecanismo para poder hacer la fiscalización. Entonces tiene la obligación la empresa de poner a disposición de los fiscalizadores todos los recursos que pudieran tener, cuando son los únicos por los cuales se puede acceder a las zonas en las cuales se debe. Y además puede el fiscalizador ampliar o variar el objeto de la fiscalización, en caso que, como resultado de estas acciones y diligencias, se detecten incumplimientos adicionales a los que originalmente fueron materia del acto de fiscalización, ¿no? Y bueno, hay otras facultades que también pueden estar recogidas en sus leyes especiales, que también seguramente podrán ser realizadas por los fiscalizadores. ¿Cuáles son los deberes de las entidades que realizan actividades de fiscalización? En la administración pública ejerce esta actividad, ¿no?, con diligencia, con responsabilidad y con respeto a los administrados. Ese es el principal deber que tiene la entidad de fiscalización: realizar esta actividad con la diligencia, responsabilidad y respeto de los derechos del administrado,
adoptando las medidas necesarias para obtener los medios probatorios idóneos que sustenten los hechos verificados en caso correcto. Específicamente, ¿cuáles son los? Bueno, acá también están las facultades que ya habíamos revisado, pero acá también tenemos la relación de los deberes de las autoridades, ¿no? Esta diapositiva tenía que estar después para que lo puedan esquematizar, pero vamos a ver ahora cuáles son los deberes de las autoridades ya más específicamente. Entonces, las autoridades de fiscalización tienen como deber, previamente a las acciones y diligencias de fiscalización, realizar la revisión y evaluación de la documentación que contenga información relacionada con el caso concreto objeto de fiscalización. Este deber parecería muy de sentido común, ¿no? Pero lo que sucedía en la práctica era que los fiscalizadores iban a las diligencias sin conocer en absoluto cuál era la materia de fiscalización que tenían que realizar, sin saber las características de la empresa u otros datos que estaban en el expediente, ¿no? Entonces, ahí recién se ponían a averiguar, ahí recién se ponían a entrevistar y a hacer preguntas que ya... ¿Y el poder? ¿Dónde está el poder? Pero el poder lo tenemos, está en el expediente, ¿no? Ya lo hemos estado... No, pero entonces quiero ver el cargo, ¿no? Entonces, generaban una sobredemanda, ¿no? Una sobreactuación que tenían que realizar los administrados, que ya habían presentado documentos, que ya había un expediente y que sin embargo los fiscalizadores iban sin haber revisado previamente esa documentación. Entonces, hubo muchas quejas respecto de este tema y por eso se ha puesto a nivel de esta ley, que es un deber de la administración, de la fiscalizadora, de revisar toda la documentación previa que contenga que se encuentra relacionada al caso concreto, ¿no? Ya llegar sabiendo de qué se trata, cuáles son los documentos, cuáles son los pormenores del caso y simplemente realizar la fiscalización sobre la base de esa revisión previa. Además, tiene como deber identificarse a requerimiento de los administrados, presentando la credencial otorgada por su entidad, así como su documento nacional de identidad. Esta era otra queja bien recurrente de los administrados cuando hablaban de fiscalización de las entidades administrativas. Llegaba el fiscalizador, no se identificaba, no se sabía quién era, más aún se prestaba mucho para el tema de pedidos de coimas y todo eso, ¿no? Entonces, para poder, y daban nombres falsos, daban otros nombres, el administrado, pues, evidentemente, podía ser sorprendido y obviamente había una vulneración de sus derechos. Entonces, ya aquí la ley establece que el fiscalizador debe tener una credencial otorgada por la entidad, ¿no? Y además debe identificarse con su documento de identidad y con esa credencial frente al administrado. Otro deber es citar la base legal que sustente su competencia de fiscalización, sus facultades y obligaciones al administrado que lo solicite, ¿no? Esto tiene que ver con el principio de legalidad que ya hemos comentado. Todas las actuaciones, toda la facultad de fiscalización que tienen las entidades públicas tiene que encontrarse en la ley o tiene que tener una base legal, ¿no? Entonces, si está haciendo una actuación determinada, yo como administrado puedo decirle, a ver, dígame usted eso que está haciendo, en cuál es la base legal, en qué norma se encuentra regulada esa facultad o establecida esa facultad que usted está haciendo de repente para paralizar el proceso productivo mientras realice la inspección. Entonces tendrá la obligación de mostrarme cuál es la norma en la cual se encuentra recogida esa facultad. Entregar copia del acta de fiscalización, ¿no? Te tienen que entregar al administrado copia del acta de fiscalización o documento que haga sus veces al finalizar la diligencia de inspección, consignando de manera clara y precisa las observaciones que formule el administrado. Esto también es un deber básico, ¿no? Para garantizar el derecho de defensa del administrado y ya te está acá diciendo que esto se termina con un acta de fiscalización. Guardar reservas sobre la información obtenida en la fiscalización. Esto es importante cuando, por ejemplo, hablamos de secretos comerciales, secretos bancarios, reserva tributaria, ¿no? Muchas veces los inspectores tienen la obligación, o mejor dicho, tienen la necesidad de revisar ese tipo de documentos y entonces van a tener la obligación de guardar reserva de esta información. Y bueno, tenemos el deber de imparcialidad y prohibición de mantener intereses en conflicto. Es decir, ¿no? Un fiscalizador que tiene de repente un familiar directo que trabaja en Telefónica, para seguir con el ejemplo de Telefónica, no podría pues ir a fiscalizar a Telefónica, ¿no? Tendría que inhibirse, tendría que decir que
encuentre un conflicto de intereses y en consecuencia no puede realizar esa fiscalización, tendría que ser otra persona la que vaya a realizar. Bueno, en vista que no hay preguntas, vamos a continuar con la parte de los administrados. Los administrados, a su vez, tienen derechos y tienen deberes. Los derechos de los administrados están regulados en el artículo 240 del TUO de la LPAG, mientras que los deberes están en el artículo 241 de la misma norma. Vamos a pasar a revisar ahorita cuáles son los derechos de los administrados. Ya. Empezamos por el derecho a ser informado del objeto y del sustento legal de la acción de supervisión y, de ser previsible, el plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación. Es decir, el inspector o el fiscalizador, ¿no? Tiene, porque los derechos conllevan a su vez un deber o una obligación de la otra parte, ¿no? Entonces, el administrado tiene el derecho de ser informado, es decir, el fiscalizador debe informarle al administrado sobre el objeto y el sustento legal de la acción de supervisión. Además, debe comunicarle el plazo estimado en el que va a durar esta supervisión o esta fiscalización, ¿no? Señor, esta fiscalización, vamos a fiscalizar esto, más o menos durará 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Plazo estimado. Y también se le tiene que informar al administrado sobre cuáles son sus derechos y obligaciones en el curso de la actuación. Señor, usted tiene como obligación entregarme la documentación que le pida, facilitarme los recursos para poder sacar las copias, esas son sus obligaciones. Pero además tiene como derechos, si usted lo requiere, que yo le diga la base legal de la actuación que esté realizando, tiene como derecho que pueda usted verificar el acta de fiscalización y pueda hacer un comentario o una observación, ¿no? Todo eso debe informarle el fiscalizador al administrado para poder cumplir con este derecho que tiene el administrado. Además, tiene derecho a requerir las credenciales y el documento y el DNI de los funcionarios, servidores o terceros a cargo de la fiscalización. Esto es correlativo con el deber que tiene el fiscalizador de portar esos documentos y de llevarlos y de mostrarlos. Tiene el derecho también el administrado de realizar grabaciones en audio o video de las diligencias en las que participe. También tiene el derecho de que se incluyan sus observaciones en las actas correspondientes y también presentar documentos, pruebas o argumentos adicionales con posterioridad a la recepción del acta de fiscalización. O sea, si el administrado en ese momento no contaba con la prueba, no contaba con el documento, en el momento de la fiscalización tiene la potestad o tiene el derecho de presentar esta prueba con posterioridad, ¿ok? Y también finalmente tiene derecho a llevar la asesoría profesional a las diligencias si el administrado lo considera, ¿no? Puede llevar un ingeniero, puede llevar un abogado, puede tener a su disposición al profesional o técnico que considere pertinente para que lo apoye en la diligencia que se realiza. ¿Cuáles son los deberes de los administrados para en el transcurso de la fiscalización, ¿no? Habíamos dicho, realizar o brindar todas las facilidades para ejecutar las facultades que están listadas en el artículo 238, que son las facultades de la entidad fiscalizadora. ¿Qué más? Tiene el deber de permitir el acceso de los funcionarios, servidores y terceros fiscalizadores a sus dependencias, instalaciones, bienes y o equipos, de administración directa o no, es decir, le pertenezcan o no, igual tiene la obligación de permitir el acceso, sin perjuicio de su derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando corresponda. Esto es lo que ya hemos comentado, ¿no? La entidad fiscalizadora tiene la facultad de acceder a todos esos ambientes, pero el administrado tiene el deber de permitir que los funcionarios puedan acceder a las instalaciones, a los bienes, a los recursos. Tenemos que tener cuidado con el tema de inviolabilidad del domicilio, es decir, si el administrado no te deja entrar, no se le puede vulnerar. Sin embargo, habrá otras sanciones, como ya lo hemos señalado. Además, tiene el deber de suscribir el acta de fiscalización. Acá también se puede negar, pero se genera evidentemente ahí una infracción, una obstrucción que seguramente va a ser denunciada. Finalmente, los administrados también van a tener deberes seguramente en otras leyes especiales que también deberán ser respetadas por los administrados cuando se apliquen estas leyes en sus
en las inspecciones a las que se encuentren sujetas. Vamos a ver ahora el contenido mínimo del acta de fiscalización. El acta de fiscalización, ya quería comentarles antes de hablar del contenido del acta de fiscalización. Antes de pasar al acta de fiscalización, ¿habrá alguna pregunta respecto a los derechos y deberes de los sujetos fiscalizados? Doctora Luz, en esta ocasión no tenemos ninguna pregunta ni participación por voz. Podemos continuar con la sesión, doctora. Ok. Entonces, vamos a entrar ahora a hablar sobre el acta de fiscalización. El acta de fiscalización, como ya lo hemos comentado al inicio de la sesión, es aquel documento que termina, ¿no?, con la actuación de fiscalización. En el ámbito de la fiscalización, este tipo de actas normalmente son utilizadas para registrar la evidencia obtenida por el órgano fiscalizador sobre los hechos en materia de fiscalización. Así se encuentra regulado en el artículo 242 de la ley del TUO de la LPAG, ¿no? ¿Qué dice el artículo 242, ¿no? El acta de fiscalización o documento, que a sus veces es el documento que registra las verificaciones de los hechos constatados objetivamente. Acá debemos tener en consideración que estas actas de fiscalización gozan del principio o del principio de presunción de veracidad. Esto está señalado en el artículo, en el segundo párrafo del artículo 242 que estamos comentando, que establece que las actas de fiscalización dejan constancia de los hechos verificados durante la diligencia, salvo prueba en contrario. Entonces, ¿qué significa esto? Que el administrado fiscalizado puede rebatir esa presunción mediante el aporte de medios probatorios que demuestren lo contrario a lo que dice este acta de fiscalización. Obviamente dependerá de que si este acta el contenido de este acta favorece o no a este administrado. Pero incluso el administrado podría destruir la presunción de veracidad del acta si demuestra que no cumple con el contenido mínimo previsto en el citado numeral, ¿no? Entonces, hay dos formas en las cuales el administrado puede rebatir lo que establece el acta de fiscalización. Una, destruyendo la presunción de veracidad a través de presentar pruebas respecto de, o que contradigan, ¿no?, lo que dice este acta, o también podría rebatirla a través de señalar que este acta no cumple con el contenido mínimo que debe establecerse según lo que establece la ley, que ahorita vamos a detallar. Entonces, las actas de fiscalización tienen un valor probatorio, pero en caso que no sea destruida su presunción de veracidad, pueden ser utilizadas por el órgano de fiscalización para poder sustentar su actuación. Por ejemplo, ¿no?, un acta de fiscalización podrá sustentar la constancia de conformidad de la actividad que desarrolla el administrado, o la recomendación de mejoras o correcciones, recomendación de inicio de un procedimiento sancionador, incluso puede llevar a adoptar medidas con una finalidad orientativa o educativa, como ya habíamos comentado, cuando hablamos de acciones preventivas. Ahora, ¿cuál es el contenido mínimo que debe contener un acta de fiscalización? Primero, debe contener el nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica fiscalizada. Tiene que tener el lugar, fecha y hora de apertura y de cierre de la diligencia. Nombre e identificación de los fiscalizadores, ¿no?, a través de su documento nacional de identidad. Nombre e identificación del representante legal de la persona jurídica fiscalizada o de su representante designado para dicho fin. Además, eso respecto de toda la parte de identificación de tanto del administrado fiscalizado como del fiscalizador. Ahora, entrando ya a los hechos, ¿no?, al contenido del acta respecto de la verificación realizada, debe contener los hechos en materia de verificación y las ocurrencias de la fiscalización. Además, las manifestaciones u observaciones de los representantes de los fiscalizados y de los fiscalizadores. Recuerden que el administrado tiene el derecho de hacer observaciones y que éstas puedan constar en el acta. Y ya para
el cierre de este acta debe tener la firma y documento de identidad de las personas participantes, y acá también regula la posibilidad de que alguna de ellas se negara a firmar. Si pasa esto, se deja constancia de la negativa en el acta sin que este afecte su validez. La negativa del administrado a identificarse y suscribir el acta también es algo que debería constar en el acta de fiscalización en caso sucediera, ¿no? Como les comenté, este contenido mínimo se encuentra en el artículo 242. Entonces, el artículo 243 ya nos habla de cómo concluye la actividad de fiscalización. Ahora, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos o nos encontramos en una entidad pública que hace fiscalización, hay que conocer cuál es la naturaleza flexible de este acta de fiscalización, porque puede darnos la impresión de que este acta de fiscalización tiene una finalidad meramente punitiva, y eso no es así, ¿no? Como hemos señalado, este acta de fiscalización no solamente va a contener una recomendación de inicio de procedimiento sancionador porque se ha verificado una infracción, sino podría contener una medida correctiva, una acción preventiva, alguna actuación de sensibilización, ¿no? Entonces, no necesariamente un acta de fiscalización va a ser per se un instrumento de infracción, un instrumento que genere un procedimiento sancionador, como ya les había comentado, ya que la actuación fiscalizadora es autónoma, ¿no? No es dependiente del procedimiento sancionador o de cualquier otro procedimiento que pueda ser generado. Ahora, en el caso de que un acta de fiscalización tenga este componente sancionador, es decir, tenga el componente de verificación de la existencia de una infracción, ¿no? Y se decida iniciar un procedimiento sancionador contra el administrado, solamente podrá constituir una infracción administrativa y podría tener una recomendación de inicio de un procedimiento sancionador con el fin de determinar las responsabilidades administrativas que correspondan. Es decir, si como consecuencia de la actividad de fiscalización se constatan posibles incumplimientos por parte del administrado que lleva a una imputación de responsabilidad administrativa, las actas entonces se convertirán en un elemento probatorio de esa infracción y va a ser utilizado en el marco de este procedimiento sancionador, ¿no? Solamente se convierte el acta de fiscalización en un elemento probatorio de una infracción cuando contenga la constatación de un incumplimiento de una determinada obligación legal, ¿no? Entonces, estas actas, en ese caso, ¿son prueba plena de la infracción o son solo un antecedente? ¿Cuál es la naturaleza de este acta cuando da lugar al inicio de un procedimiento sancionador? Esto tenemos que nosotros analizarlo en el marco de dos principios, ¿no? Del principio de presunción de inocencia que rige en el procedimiento sancionador y que evidentemente implica que debe haber una actuación probatoria destinada a acreditar o aprobar la existencia de la infracción, ¿no? Y la actividad probatoria va a correr por cuenta de la entidad fiscalizadora, ¿no? Porque no es obligación del administrado probar su inocencia, sino al revés. La entidad administrativa es la que tiene que demostrar la culpabilidad que se cometió la infracción, ¿no? Y de otro lado, tenemos que también tener en consideración la presunción de veracidad del acta de fiscalización, pero que está sujeta a probanza para destruir esta presunción por parte del administrado. Entonces, si bien el acta de fiscalización es una prueba en el proceso administrativo sancionador, sin embargo, esto no implica que vaya a ser prueba plena, ¿no? Sino que puede ser esta prueba puede ser destruida por el administrado que pueda presentar acciones, diligencias adicionales que puedan desmerecer el contenido de este acto. ¿Cómo concluye entonces la actividad de fiscalización? Eso lo podemos encontrar en el artículo 243 de la ley de la LPAG, ¿no? Las actuaciones de fiscalización podrán concluir cuando, dice, ¿no? Primero, la certificación o constancia de conformidad de la actividad desarrollada por el administrado. Es decir,
Se termina la actividad de fiscalización con la certificación o constancia de conformidad que el administrador da a la actividad desarrollada. Además, puede concluir recomendando mejoras o correcciones de la actividad desarrollada por el administrado. De repente el administrado está cumpliendo con la ley, pero podría haber alguna actuación adicional, algún mecanismo adicional, alguna medida que pudiera desarrollar el administrado para mejorar y encauzar de mejor manera este cumplimiento de la ley. Entonces, también el acta puede concluir teniendo una serie de mejoras o correcciones. También puede concluir con la advertencia de la existencia de incumplimiento no susceptible de ameritar la determinación de responsabilidades administrativas. Acá estamos hablando de, por ejemplo, incumplimientos que no son relevantes, que quizás no tienen una gravedad tal, ¿no? Y que pueden ser rápidamente corregidas por el administrado. Entonces, en el acta simplemente se da la advertencia, ¿no? Y por si acaso hay incumplimientos que si bien no ameritan pues una determinación administrativa, pero te recomiendo que puedas adoptar medidas correctivas, ¿no? La cuarta forma de la adopción de medidas correctivas también puede concluir en el acta, ¿no? Algunas medidas correctivas para modificar la conducta del administrado que podría estar generando un incumplimiento. También otras formas que la ley establezca en sus normas especiales. Nuevamente aquí volver a insistir en que cada entidad administrativa tiene su propio procedimiento específico, entonces siempre hay que recurrir a ese procedimiento para poder tener un mayor detalle de la especialidad que se está verificando, ¿no? Y también podría concluir con la recomendación del inicio de un procedimiento con el fin de determinar responsabilidades, y aquí es cuando el acta de fiscalización se convierte en una prueba dentro del procedimiento sancionador que hemos comentado. Y ya para concluir el día de hoy y poder dar lugar a quizás algunas preguntas o a alguna intervención de los presentes, vamos a hablar sobre las medidas cautelares y correctivas en los casos de las actas de fiscalización. Las medidas cautelares y correctivas pueden ser dictadas siempre que estén habilitadas por ley, ¿no? Nuevamente, principio de legalidad, nuevamente verificación de que efectivamente esta facultad se encuentre recogida en una norma con rango de ley. Y deben ser adoptadas mediante una decisión debidamente motivada, observando el principio de proporcionalidad. Hay que precisar aquí que la ley administrativa lo único que te dice es la posibilidad de generar estas medidas cautelares y correctivas, pero no te dice cuáles, no te dice cómo, no te dice dónde. ¿Por qué? Porque delega esta regulación a las normas especiales que van a tener cada procedimiento determinado, ¿no? Por ejemplo, en la actividad ambiental, en la fiscalización ambiental, una medida cautelar puede ser la paralización de un determinado proceso, puede ser la remediación de una determinada zona, ¿no? Una medida correctiva también puede ser la remediación de un cuerpo de agua, por ejemplo, ¿no? En el ámbito administrativo de protección al consumidor, una medida correctiva puede ser que se le dé al administrado toda la información, perdón, al consumidor toda la información que necesita para poder adoptar su decisión de consumo. Una medida cautelar puede ser el cierre temporal de un determinado, o la destrucción de un producto defectuoso, ¿no? Eso en la parte de consumidor. En la parte de fiscalización laboral, una medida cautelar puede ser de repente que se reponga al trabajador a su puesto de trabajo. Entonces, depende de cada caso, depende de cada especialidad, depende de cada materia. La norma especial regulará qué tipo de medidas cautelares y qué tipo de medidas correctivas van a poder ser aplicadas dentro de la actuación fiscalizadora de la actuación administrativa, siempre obviamente respetando y observando el principio de proporcionalidad que ya lo hemos comentado y creo que es relevante igual comentarlo ahorita, que nos dice que el medio utilizado por la administración tiene que ser proporcional con los objetivos o los fines que se quiere conseguir con esa medida cautelar o correctiva. Ya, me señala Magali Ramos cuál es el trámite ante la entidad de una medida cautelar. La medida cautelar puede ser declarada de oficio,
¿de acuerdo? Porque recuerden que en este tipo de procedimientos de fiscalización, que luego va a dar lugar a un procedimiento sancionador, que lo vamos a ver la próxima semana, se trata de un cumplimiento normativo, ¿no? Del cumplimiento de una obligación o de una prohibición o de una limitación que establece la ley. Entonces, acá tenemos que está la administración pública frente al administrado. Entonces, la administración pública, cuando verifica la existencia de una infracción, va a dictar una medida cautelar de oficio. O sea, acá no hay una petición de una tercera persona o de una parte, ¿no? Acá no es un procedimiento trilateral en el cual hay dos partes que se enfrentan, ¿no? Y que una de ellas podría solicitar una medida cautelar, como sucede, por ejemplo, en el proceso judicial. Acá no, acá la entidad administrativa, una vez que analice la existencia de un procedimiento, de una infracción, perdón, de una determinada infracción, ya sea porque están contaminando, ya sea porque hay un producto defectuoso en el mercado, va a dictar de oficio la medida cautelar que permita mitigar, revertir esos efectos negativos que está ocasionando el incumplimiento del infractor, ¿no? O de la empresa que está cometiendo la infracción. Entonces, en el momento en que dicte el inicio del procedimiento, va a poder también dictar esta medida cautelar determinada para poder mitigar y de alguna manera el riesgo de esta conducta infractora en el caso en que se cumplan los requisitos que establezca la ley. Y nuevamente aquí, Magali, insisto en comentarlo, que los requisitos y cuáles van a ser estas medidas cautelares que se puedan emitir van a estar contempladas en las normas especiales que se establezcan, por ejemplo, para los casos de infracciones ambientales, serán unas, para los casos de infracciones laborales serán otras, para los casos de infracciones de protección al consumidor serán otras, ¿no? Entonces, para poder nosotros saber específicamente la regulación, una materia específica, vamos a tener que recurrir a ese tipo a las normas especiales que regulan los procedimientos administrativos según la materia que corresponda. Espero haber absuelto tu pregunta. La próxima semana que veamos ya procedimiento sancionador, seguramente vamos a poder hablar un poquito más de las medidas cautelares, las medidas correctivas y todo lo que se puede emitir y voy a tratar de traerles un ejemplo puntual de repente de alguna materia, si a ustedes les interesa que les pueda traer algún procedimiento especial específico de ambiental, consumidor, laboral, no sé, o de salud, quizás puedan comentármelo, mandarme algún correo pidiéndome que les traiga ese ejemplo específico y poder estudiarlo en el marco del procedimiento sancionador que vamos a ver la próxima semana.